Bien. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Vamos a hacer una pequeña Tardes, profesor. introducción respecto al tema del día de hoy. Pero previamente tengo que hacer lo siguiente. La semana pasada participaron Aliaga, Gutiérrez, Lobet, Luque, Maiwa, Conga, Cariona y Salvatierra, dice acá, según mi relación. Ahora, eh, esta semana van a participar otro grupo. La semana pasada también se dijo que en las columnas de la actitud frente al área, las notas de su participación se están colocando. Lo que corresponde a la columna de los profesores, ¿no? Porque hay otra columna que colocan los tutores. Tenemos también otra columna de participación, actitud frente al área, y algunas columnas más vacías. Bueno, está revisión del cuaderno, tareas, eso, y algunos otros espacios en blanco como les comento, ¿no? Entonces, estos espacios van a ser llenados de acuerdo a su participación y también de acuerdo a la presentación. Si no se ve la cámara, la semana pasada, por ejemplo, he anotado acá una cierta cantidad: Lo, Jara, Pariona, Hernández, Conga, Rivera, Bolívar. Bueno, la lista es larga. La lista es larga y esa lista que se está grabado pues, en la clase anterior, ¿no? Esa lista, ellos tienen bueno, los que no tenían su cámara encendida, que son bastantes, tienen 16 en actitud frente al área. Los reincidentes, ahora en esta semana, si es que no encienden su cámara, van a tener 14. O sea, el día de hoy estamos hablando de la nota que van a tener por no encender su cámara, 14. Y la semana de repaso, si es que no encienden su cámara, van a tener 12. Y ya pues posteriormente siempre va a ser 12, 12, 12, 12, 12. Tengo que hacer hincapié en esto, chicos, porque la única forma de apreciar de que están atendiendo y no están haciendo otras cosas, por ejemplo, de repente almorzando, ¿no? Hay que respetar el horario. Nuestro horario es de clase. Podemos tomar un pequeño refrigerio, hay un 10 minutos, etcétera, ¿no? Bueno, pero en ese tiempo. Entonces, ese es el comunicado que les debo hacer. Hay 6 alumnos que sí o sí no tienen cámara desde un comienzo. Cuando se empezó la clase por Zoom, hay 6 alumnos que no tienen cámara. Esa lista la señorita tutora me lo va a alcanzar. Ellos sí tendrían la disculpa del caso, ¿no? Su nota aprobatoria sería, pues, ¿no? La mayor nota, ¿no? El resto sí no tiene excusas. ¿Ya? A la clase hay que presentarse. Y la presentación, lo único que yo tomo en cuenta es la participación oral y la participación con la cámara. Esa es la única participación que yo estoy viendo, ¿no? El chat no reviso mucho porque las preguntas son directas, ¿no? Por personas. ¿Sí, chicos? Dicho eso, vamos a avanzar ya. Vamos a avanzar. Por si acaso esta clase está siendo grabada en mi CPU y a la hora de revisar después voy a extraer los nombres que voy a leer. Pasado un tiempo voy a leer aquellos nombres que no tienen cámara y eso va a quedar registrado en la grabación. O sea que no tengo dificultades para estar anotando ya. Muy bien, dicho eso, chicos, vamos a comenzar ya. Ahí está. El tema del día de hoy ya es fuera de todos los cálculos anteriores donde teníamos que ver fuerzas, direcciones, dibujos, diagramas de cuerpo libre, etcétera. Ahora es más sencillo. Son prácticamente operaciones escalares, o sea, solamente con cantidades. El tema del día de hoy es justamente, ¿ya? Fenómenos térmicos, la primera parte, ¿ya? Cada vez que hablamos de fenómenos térmicos, tienen que ver con la temperatura o el calor. O sea, en este tema, en esta clase, van a participar primero los conceptos de
temperatura y los conceptos de calor, que no son lo mismo. Y hago hincapié, no es lo mismo calor ni temperatura. Están relacionados, pero no es lo mismo. Son cosas relacionadas pero distintas. Entonces, eso es en primer caso. Entonces vamos a empezar a ver, por dar un concepto de qué cosas son los fenómenos térmicos. Primero que los fenómenos son cambios. Son cambios. Y térmicos, bueno, pues serán cambios de temperatura, cambios que sufren los cuerpos debido al calor o a cuando reciben calor, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno típico térmico es cuando calentamos el agua, le damos calor y bueno, pues se produce un cambio, en este caso cambio de temperatura. Si seguimos dando calor, la temperatura se va a elevar hasta 100 grados y el agua se va a poner a hervir. Y es otro cambio ya. De líquido va a pasar a gaseoso, a vapor. Y es otro fenómeno ya. Todos aquellos fenómenos que tienen que ver con la temperatura, con la ganancia de calor o la pérdida de calor, son fenómenos térmicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá, el calor que entregamos, acá está la ollita, y se produce un fenómeno térmico, comienza a hervir, bueno, cambia, ¿no? Cambia su temperatura, puede cambiar de apariencia, también se vuelve vapor. Todos esos fenómenos son debido a la transferencia de calor. Cuando un cuerpo gana o pierde calor, estamos hablando de fenómenos térmicos. ¿Ya? Bueno, son aquellos cambios físicos que se producen debido a la transferencia de calor. Pero les había dicho que calor y temperatura no es lo mismo. Vamos a hablar primero de la temperatura. Aprecie en el lado derecho de su pantalla las moléculas en movimiento. Están en movimiento. Ese movimiento significa de que internamente las moléculas tienen energía cinética. Hemos hablado de eso, ¿no? Cuando tienen velocidad, están chocando, la energía cinética acá está presente. Ese movimiento puede aumentar o puede disminuir, ¿ya? Ese movimiento, esa energía cinética. La temperatura mide la energía cinética promedia. Podemos decir simplemente que mide la energía cinética molecular, que mide la agitación molecular. Eso es lo que mide la temperatura, la agitación molecular. Mientras más rápido se mueven las moléculas, la temperatura es mayor. Mientras menos se mueva las moléculas, la temperatura será menor. Y hay un concepto de cero absoluto. En el cero absoluto ya no hay movimiento, temperatura cero. ¿Sí? Algo así, ¿no? Entonces, lo que tenga que ver con los movimientos moleculares internos, ¿ya? La energía cinética interna, eso lo mide la temperatura. Y entonces, es una cantidad escalar que va a medir la agitación molecular, la energía cinética. Eso es lo que va a medir. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que va a medir. Muy bien. Bueno, está pasando un vendedor acá. Sabrán disculpar. Ahora, ¿con qué aparato medimos la temperatura? Bueno, pues una pregunta sencillísima. A ver, ¿quién me puede decir con qué aparato lo medimos? ¿Ah? Cualquiera, rapidito. Con el termómetro. Ahora, a cada rato nos miden la temperatura. Bueno, a los que están saliendo, a los que están ingresando a una tienda comercial, ¿no? Y hemos visto ya estos termómetros ya recientes, ¿no? Los que envían tipo láser, ¿no? Infrarrojos, ¿no? Bueno, al lado izquierdo está el termómetro por infrarrojo y al lado derecho el termómetro normal, ¿no? Normal, acá. Entonces, por estos aparatos medimos la temperatura con el termómetro, que hay diversas formas, ¿ya? Dependiendo qué cosa podemos medir, hay diversos tipos de termómetros, ¿ya? Hay diversos tipos de termómetros. Muy bien, entonces no te olvides, ¿ah? La temperatura mide la agitación molecular. Agitación molecular. Ese es. ¿Y qué es el calor? ¿No? Calor. Tengo calor, hace calor, siento calor. Tengo fiebre, tengo calor, dice, ¿no? Bueno,
Las personas y los cuerpos no tienen calor. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos no es calor. Lo que nosotros tenemos es energía interna. Energía interna. Cada uno de nosotros tiene su propia energía interna. Por lo tanto, está a cierta temperatura. ¿Ah? Cada cuerpo tiene cierta energía interna y tiene cierta temperatura. ¿El calor qué cosa es? El calor es una energía que viaja, que se transmite de un cuerpo a otro cuerpo. Un viaje, ¿ya? Es una energía viajera, ¿ya? ¿De dónde viaja el calor? De un cuerpo de alta temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. Ejemplo, tú pones la olla con el agua está a baja temperatura, enciendes la cocina encendida está a alta temperatura, el calor va a viajar de la cocina hacia el agua, hacia la olla, de la zona de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Ese viaje de energía, esa energía que viaja, es el calor. Entonces solamente tenemos que hablar de calor cuando estamos viendo dos cuerpos o varios cuerpos a diferente temperatura. Recién ahí se percibe el calor. Por ejemplo, nosotros sentimos el calor. ¿Por qué sentimos el calor? Porque el ambiente está a mayor temperatura que nuestro cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo recibe calor. En cambio, en invierno, nuestro cuerpo está a mayor temperatura que el ambiente. Entonces el calor viaja de nuestro cuerpo hacia el ambiente. Sentimos frío. La sensación de frío es de que de nuestro cuerpo está emanando calor hacia el medio ambiente. Esa energía que viaja, ese es el calor. ¿Ya? Y por eso nosotros ¿qué tenemos? Energía interna. ¿Y cómo se propaga esa energía interna? A través del calor. Bueno, por ejemplo acá, siente calor del ambiente hacia el cuerpo está viajando. ¿Sí? Ese es el calor. Es una forma de energía que se transfiere espontáneamente entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distinta temperatura. ¿Ya? Solo tiene sentido hablar de calor cuando hay dos cuerpos de distinta temperatura. Y eso posteriormente lo vamos a estudiar mucho más detallado, ¿ya? Entonces, calor y temperatura no es lo mismo. Temperatura, agitación molecular. Calor, energía que viaja. Energía que se traslada de alta hacia baja temperatura en forma espontánea. Bueno, chicos, ¿alguien que me confirme, a ver, hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Gracias, chicos, gracias. Vamos a continuar. ¿Y cómo se transfiere el calor? ¿Ya? Eso es importante, ¿eh? Yo sé que el calor se puede propagar. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, ¿cómo es que el calor viaja del Sol hasta la Tierra? ¿No? ¿Por qué medio? Usted sabe que en el espacio no hay aire. ¿Y cómo viaja esa energía? Lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con la cucharita movemos nuestro café caliente y después de cierto tiempo la cuchara ya está caliente. Sentimos el calorcito por la cuchara, ¿no? Y si tenemos una mala suerte y destapamos la olla caliente y nos quemamos, el calor se ha propagado a través del metal, ¿no? O de repente quieres saber si el agua está tibia, ¿no? Tocas el agua, el calor se ha propagado por el agua. Entonces, el calor puede viajar por diferentes medios. Puede viajar por el agua, por el aire, por un sólido, por el metal, por la vereda, por la pista, y así. O de repente por el espacio. ¿Ya? Entonces, son tres formas como se propaga el calor. Por conducción, que es lo que normalmente sentimos. Por convección también usted siente, sino que a veces no lo sabe distinguir. Y cada uno de eso vamos a hablar. Y por radiación. Ya, hay tres formas de cómo viaja el calor, cómo se propaga el calor. Vamos uno por uno. ¿Ya? Conducción. Vamos a ver acá. ¿Qué cosa vemos? Mira, verán, vemos una varilla de metal, una regla metálica, fuego a este lado. Acá está la zona de alta temperatura pegado al fuego.
y la zona de baja temperatura en la mano. Después de cierto tiempo se va a sentir el calor, ¿no? Se va a sentir energía. ¿Qué ha pasado? El calor viaja de la zona de alta temperatura hacia la zona de baja temperatura. ¿Cómo es que viaja? En los sólidos, lo que pasa es que en la zona de contacto con el fuego, las moléculas vibran, se agitan. Esa agitación, ¿no? Usted sabe que agitación tiene que ver con temperatura, ¿no? Se agita, le propaga a las moléculas contiguas. Y luego esa agitación se propaga a la otra, esa agitación a la otra, esa agitación a la otra. Se van agitando poco a poco, hasta que el último se agita, allá el calor ya llegó. El calor ha llegado. Pero las moléculas que están cerca del fuego no han viajado. Las moléculas, las partículas que conforman el metal no viajan. Solamente hacen un movimiento y ese movimiento se va trasladando, ¿ya? Entonces, esta transmisión de calor se da por los sólidos y no hay transmisión de masa. No se transmite masa, ¿ya? Las moléculas, las partículas de aquí no viajan, solo vibran en su lugar. Y esa vibración es la que se transmite. Esa es la conducción, ¿ya? La conducción se propaga mediante vibraciones sucesivas entre las partículas del medio sólido, sin traslado de masa, ¿ya? Acá no hay traslado de masa. O sea, me refiero a las moléculas, no se traslada, ¿sí? Y se da en los sólidos. Ejemplo, una varilla de metal, una cuchara, cualquier sólido, ¿ya? Entonces, la conducción se da en los sólidos. Hay un medio por donde viaja el calor, sin traslado de masa. Vamos con otra. Nos queda la convección. Esta convección es bastante interesante. Fíjate acá. Fíjate acá. El fuego, la tetera y el agua. Acá se producen internamente corrientes, movimientos de agua. El agua, el agua que está más cerca al fuego, se calienta y eso sube. El agua caliente sube. Y el agua fría que estaba arriba, baja. Bueno, que estaba encima, baja. Entonces se da ese movimiento. El agua caliente, nuevamente el más caliente sube y el más frío baja. Y así, hasta que se uniformice. Entonces, en este caso, el calor está viajando por el líquido. Viaja por el líquido. Hay movimiento de masa. La masa de agua caliente sube, la masa de agua fría baja. Hay un movimiento de masa. Hay un traslado de masa. La convección es el proceso por el cual el calor viaja a través de un líquido o de un gas, principalmente, ¿ya? O en todo caso siempre, a través de un líquido o de un gas, de un fluido. Fluido significa líquido o gas. Ahí se produce la convección. Por ejemplo, cuando usted entra a un sauna, ¿ya? El vapor que traslada el calor, entonces se mueve el vapor. A través de ahí se produce la transmisión de calor. Es por convección. Por convección, ¿ya? Si uno tiene, por ejemplo, aire acondicionado, ¿no? En un bus, cuando uno viaja, hace frío, ponga el aire acondicionado. El calor viaja por el aire ahí existente, por convección. ¿Sí? Entonces, por convección, el calor viaja por el líquido o por el gas. En conducción, viaja por los sólidos. ¿Sí? Pero no hay traslado de materia. En cambio, en convección, sí hay traslado de materia, sí hay traslado de masa. Esas cositas hay que diferenciar. ¿Sí? Vamos con la última, conducción. ¿Qué vemos acá? Una plancha eléctrica y el calor que está viajando por estas cositas que indican radiación, indican ondas, ¿ya? Ondas electromagnéticas. En este caso, este viaje no precisa de un medio. Por ejemplo, ¿ya? Del Sol, cuando llega a la Tierra, ese calor que viaja no necesita de un medio. Viaja a través de ondas electromagnéticas. Y no necesitan de un medio. Mira, qué diferencia, ¿no? Por conducción necesita de un sólido, pero no hay traslado de materia. Por convección necesitan de líquido y gases,
si hay traslado de materia. Por radiación no se necesita ni un medio. Se puede viajar por el vacío. Ahí está. Transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. No precisan, no requieren de un medio para propagarse. La radiación. ¿De acuerdo? Ejemplo, acá está. El calor que proviene del sol viaja por el vacío. No se necesita de un medio. Listo, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna otra duda? Tenemos todavía tiempo. 6 minutos más. ¿Alguien? ¿Alguien que me confirme? Todo claro, profesor. Todo claro, ¿no? Ya. Estos conceptos de temperatura, calor y formas, cómo se propaga el calor, es básico y eso sí o sí viene en las preguntas. Sí o sí vienen las preguntas. Hay que diferenciarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a acabar acá la teoría de esta transferencia de calor. Pero normalmente, chicos, no hay pues una separación entre la propagación. Normalmente ocurren las propagaciones de manera combinada. Por ejemplo, acá tenemos una hornilla eléctrica, ¿no? Acá no hay fuego, pero hay una hornilla eléctrica. Puede ser también fuego. Entonces, el calor se propaga por radiación, irradia. Tú acercas tu mano cerca, sientes el calor, ¿no? Está irradiando. Entonces, el calor se propaga por radiación. Ese calor llega al metal, a la olla, y la olla conduce el calor hacia el agua. Es por conducción. Y el agua, para que se caliente todo el líquido, se conduce el calor por convección. Entonces, acá tenemos y acá también, mira, la mano siente el calor por la manija o por la asa, es por conducción, ¿no? Entonces, acá está, un resumen. Por radiación, no se necesita un medio, a través de ondas, ¿sí? Por conducción, en los sólidos, por ejemplo, la olla, en los sólidos. Y no hay traslado de materia en los sólidos, solo hay vibraciones. Y por convección, en los líquidos, hay movimiento de masa. Hay movimiento de masa. Eso es, convección. Esta figurita lo dice todo, ¿ya? Entonces, chicos, los procesos de transferencia de calor, pues, ocurren de manera combinada, de manera conjunta. Casi siempre. En nuestra vida diaria, casi siempre de manera combinada. ¿Sí? Muy bien. Tenemos a ver el tiempo controlando. 4 minutos. Vamos a continuar. Cambio de temperatura. El cambio de temperatura es uno de los fenómenos que vamos a estudiar ahorita. ¿Ya? Y estamos estudiando ya. Sino que vamos a detallar. Esa es la única ecuación que vamos a aplicar. El cambio de temperatura, fíjate acá, fíjate. ¿Ya? Es un fenómeno térmico porque es debido al calor. Los cuerpos cuando reciben o pierden calor, cambian su temperatura. ¿Ya? Tú recibes calor y tu temperatura aumenta un poquito. ¿Sí? Tú pierdes calor, te das calofríos, tu temperatura baja. Así es. Entonces, perdiste calor. Entonces, cuando un cuerpo gana o pierde calor, cambia su temperatura. ¿De acuerdo? Ejemplo, mira, acá tenemos una ollita, hay cierta masa de líquido. Lo importante acá es el líquido, ¿ya? Cierta masa de sustancia a una temperatura inicial. Le damos calor. Ahí está, le damos calor. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, su temperatura se va a modificar. ¿Ya? Hay otra temperatura final. Hay un cambio de temperatura. A ese proceso se llama cambio de temperatura. A ese fenómeno se llama cambio de temperatura. Cambio de la temperatura. Debido al calor. Entonces, esa cantidad de calor, ¿cómo lo vamos a determinar? Ahí está la única ecuación de la clase, chicos. Esta es la única ecuación. Esa cantidad de calor va a depender de la masa, del calor específico y de las temperaturas final e inicial. La diferencia. Siempre final menos inicial. Ese es el detalle. Profe, esa clase me parece conocida. En primer año hemos hecho. Este es el Q más Z o C mata. Eso es. Estamos repitiendo. Solo que ahora de esta forma. ¿No? A la distancia. Muy bien. Esa es la forma de calcular el calor. Detallando. ¿Qué significa cada uno de ellos? La masa. En este caso la masa la vamos a medir en gramos. 400 gramos, 500 gramos. Cada vez que me dan en kilogramos lo debo pasar a gramos. Acá lo importante es trabajar en gramos. El calor específico tiene estas unidades. ¿Ya? Calorías por gramos centígrados. Así se lee.
Calorías por gramos, grados centígrados. ¿Sí? Calorías por gramos, grados centígrados. ¿Sí? Eso es. La temperatura final en grados Celsius, la temperatura inicial en Celsius o centígrados también, y el calor o la cantidad de calor en calorías. Ya, una observación, chicos. ¿Ya? Este es un cálculo, o en todo caso, estas son unidades antiguas. Hablemos del siglo XVI, chicos. Estamos aplicando la física del siglo XVI. ¿Se imaginan? ¿Ah? En el siglo XVI ya hacían esto los chiquitos. No sé si los chiquitos, pero ya los científicos ya aplicaban esto. En el siglo XVI, miren chicos, ¿cuánta historia tiene? Por lo tanto, se respeta todavía esas unidades, ¿no? De gramos, ¿no? De calorías. Pero actualmente el sistema internacional dice que el calor debe medirse en joules. Eso no está escrito, así que anótelo. Actualmente el sistema internacional considera que el calor se mide en joules, porque es una energía también, energía que se propaga, energía en tránsito, energía viajera, pero es energía, por lo tanto debe estar en joules. Pero ese es como comentario. Nosotros vamos a trabajar en calorías, ¿ya? En calorías, y de repente en kilocalorías, que no es otra cosa que 1000 calorías, kilo, 1000, ¿ya? Eso es, chicos. Si se va el Zoom, volvemos en 10 minutos. Tienen 10 minutos para su refrigerio. ¿Sí? 10 minutos para su refrigerio. Eso es. Eso es lo que vamos a... la parte matemática, esta ecuación vamos a aplicar. Y la parte conceptual, ya les detallé, chicos, acerca de la temperatura, del calor, formas de transferencia del calor. ¿Ya? Y esta es la forma de calcular el calor en un cambio de temperatura. Volvemos entonces en 10 minutos con nuestra ya dirigida. Así que, chicos, volvemos. ¿Ya? Le doy un tiempito ya a partir de ahora para que se estire las piernas y volvemos. Ya, brevemente, ¿ya? Acá tengo una lista de chicos que van a participar ahorita. Morales, buenas tardes. Enciende tu micro, por favor, Morales. Buenas tardes, Morales. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, Morales, a los años? Morales, a ver, una pregunta así rapidita. ¿Tú tienes tu hervidor eléctrico o no? Sí, profe. ¿Qué tienes tu hervidor eléctrico? Muy bien, colocas el enchufe, prendes el hervidor y el agua. ¿Cómo se propaga el calor por el hervidor? ¿Cómo se propaga el calor? Hay tres formas, ¿ah? Conducción, convección, radiación. ¿Cómo se propaga el calor? En el agua. Convección. Combustión. Conducción o radiación. Repítelo, por favor. Conducción. Conducción. ¿Qué tiene que decir conga? A ver, ¿está bien eso o no está bien? Conga, buenas tardes. Sí, profesor. Ya, ¿cómo se propaga el calor por el agua en el hervidor? ¿Por radiación, por conducción o por convección? Por convección, profesor. Convección. A ver, ¿qué tiene que decir Jara? Jara, buenas tardes. Profesor. ¿Cómo se propaga el calor por el agua en el hervidor? ¿Por conducción, convección o radiación? Por convección. Convección. Muy bien, muy bien. Ya, Morales, es por convección, ¿ya? Otra pregunta, a ver, Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está Gutiérrez? A ver, facilito, ¿ah? Tienes tu cucharita, vas a mover el azúcar en tu café caliente. Entonces con tu cucharita mueves y sientes el calorcito por la cucharita. ¿Cómo se produce la propagación del calor por la cucharita? ¿Por conducción, por radiación, por convección? Por conducción. Por conducción. ¿Qué tiene que decir? A ver, Quispe Paucar. Por conducción, profesor. Por conducción. Quito, buenas tardes. Quito. Quito a la una.
Quito las dos. Ya, chicos, mínimo hay que tener un micro, ¿ya? No está quito. Ya. Y para terminar, Cañari. Cañari, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Cañari. Cañari, en el sauna, ¿alguna vez has entrado al sauna? No. No, ya, en el sauna se producen ahí, el calor se propaga por el vapor ahí, ¿no? Diferentes olores, ¿no? Dependiendo de aromas, hierbas, qué sé yo. El calor se propaga por el vapor. Ese tipo de conducción, ¿cómo se llama? Del calor, ¿cómo se llama ese tipo de conducción? O de transmisión, perdón. ¿Cómo se llama ese tipo de transmisión del calor? ¿Conducción, convección o radiación? Nada, Cañari. ¿Ninguno de las tres? Por conducción. Conducción. A ver, Sandoval, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, Bien. dime tú, en el sauna, por el vapor, el calor viaja, ¿cómo se llama esa propagación? ¿Conducción, convección, radiación? Radiación. Radiación. Muy bien, chicos. Ese grupo ya está ahí, ahora sí, ¿ya? Muy bien. Bueno, en el sauna, por si acaso, es por convección, ¿ya? Porque se propaga el calor por el vapor, El vapor podemos decir que es un fluido. El gas, el vapor es un fluido. Si el calor viaja por ese medio, es convección. Si viaja por el agua, es convección. Por convección solamente se produce cuando viaja por los líquidos o los gases. Por radiación, cuando viaja por el vacío. Por ejemplo, del Sol a la Tierra, por el vacío. O a través de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay unos aparatos, ahorita se me va de la mente, bueno, después me voy a acordar. Por conducción en los sólidos, en la microonda, por ejemplo. En las microondas, ese calorcito que va para calentar tu comida, el calorcito que recibe es por radiación, a través de ondas, de las microondas, ¿no? Y así, ¿ya? Entonces, por radiación, repito, es por el vacío, ¿no? No necesita ni un medio. Por conducción, por los sólidos. Y por convección, por los líquidos o gases. Muy bien, chicos. Vamos a tener que anotar, por favor, en su libro debe estar, la ecuación de Semata. ¿Ya? Esta ecuación, ¿ya? Anótenlo, con eso vamos a trabajar. Vamos a trabajar nuestra dirigida, ¿ya? Nuestra dirigida, chicos. Bueno, esto ya está, el cambio de temperatura. Esta es la ecuación que vamos a... gracias a los participantes. El próxima semana otro grupo, y así voy a tener mi lista acá, voy a tener que completar, ¿ya? Y esta es la cantidad de calor, estas son las unidades con las cuales vamos a trabajar. Y ya pues, ahora sí, manos a la obra. Vamos con nuestra dirigida número 18. Hacemos clic acá y pasamos a la primera pregunta. Chicos, primera pregunta. ¿Ya? Una pequeña variación en el texto, pero los datos son lo mismo que está en el libro. Ya le he adornado un poquito acá para que tenga sentido. Dice, determine la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 10 gramos de agua. 10 gramos es masa de agua. Agua es la sustancia. Es importante saber qué sustancia es, porque de eso depende el calor específico. El calor específico es de cada sustancia. No es lo mismo que para el agua, para el cobre, para el plomo, para el aluminio, etcétera, etcétera. Son distintos. Desde 25 grados Celsius hasta 65 grados Celsius. El calor específico para el agua es 1. Chicos, a partir de ahora, esto no se olvide. El calor específico del agua, el CE, es 1. 1. Profe, si no me dicen, eso debe saber ya. Si es agua, automáticamente su calor específico es 1. Bueno, acá está la agüita.
con otra ollita. Y vamos ya a lo que nos interesa, ¿no? La parte de la solución, el diagrama lineal. Aquí les presento, chicos, el diagrama lineal. Profe, ¿no es lo mismo que el diagrama de cuerpo libre? No. Diagrama lineal, como su nombre lo indica, es una línea. Qué fácil, profe. Ahí está, diagrama lineal. Qué fácil, ya probé. No, el diagrama lineal es el primer paso, ¿ya? Para poder representar ahí lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a calentar agua desde 25 grados Celsius hasta 65 grados. Eso es dato importante. En el diagrama lineal vas a colocar la temperatura inicial, que es 25, y la temperatura final, que es 65. Eso, para eso sirve el diagrama lineal. ¿Para qué más? Voy a colocar a un costadito la masa. ¿Qué masa tengo? No te olvides que es agua, 10 gramos. Y voy a representar el calor. Con esta flecha curva, se representa el calor. Ahí está el calor. ¿Sí? Ese es el calor. Y aplicamos nuestro se mata o maceta o como guste. Calor, masa, por el calor específico, por la variación de la temperatura. Esta diferencia se llama variación de temperatura. Por si acaso, toda esta diferencia se llama variación de temperatura. No está escrito, pero sí está en tu libro, ¿ya? Todo temperatura final menos inicial, eso es la variación. Bueno, reemplazamos, pues. ¿Conozco el calor? No. Necesitamos el calor, hay que conocer el calor. Lo que no conozco se copia igual. La masa sí, vale 10. El calor específico vale 1. Profe, 1 es como ninguno, que facilito. Temperatura final, 6,5. Temperatura inicial, 25. Este es el orden. Obedezcamos el orden. A ver, Q, no sé. Masa, 10. Calor específico, 1. Final, 6,5. Menos. Inicial, 25. En ese orden. No va a estar alterando, por favor, cuando resuelva, no lo altere. Profe, pero sale lo mismo. No es lo mismo. 65 menos 25. No es lo mismo que 25 menos 65. Son distintos. Papayita, ¿no? A ver. Profe, a ver, 65 menos 25, 40. Ya está, pues, 10 por 1 por 40, 400. ¿400 qué? Balvin, hola. Balvin. Balvin a la 1. Balvin a las 2. Mi profesor. Hola, Balvin, ¿400 qué? ¿Ah? ¿No estás atento? A ver, voluntario, ¿400 qué? ¿400 qué? Cal, ¿pero qué es cal? Pues, Calor. a ver. Bueno, chicos, como estamos aprendiendo, calorías, ¿ya? Calorías, ¿ya? 400 calorías. Profe, pero mira cómo se escribe. Balvin, atento. 400 cal. Se escribe cal, pero se lee 400 o 400 calorías. 400 calorías. Una unidad antigua. Sencillo, ¿no? No te olvides que es importante saber el calor específico y eso depende de cada sustancia. Vamos a ensayar con otra sustancia. Toma la foto. Listo, capturado. 2. ¿Qué cantidad de calor se requiere para que 10 gramos, profe, lo mismo, parece lo mismo, de cobre, ajá, ya no es agua, es cobre. Se calienta desde 10 grados, inicia con 10 y termina hasta 110. ¿Qué, profe, no se pone a hervir? No, el cobre no va a hervir, ¿ah? El cobre es un metal que todavía va a fundirse a 600, 700 calorías, perdón, grados Celsius, ¿ya? Entonces, en cambio el agua sí, hay que tener cuidado. El agua no puede pasar de 10 hasta 110, no. Ya está hirviendo, ya es otro fenómeno ya. El cobre sí, de 10 hasta 110. Entonces, es importante, el calor específico del cobre es, mira, 0,093 calorías. Ese número, profe, no me gusta, los números decimales. Lo vamos a hacer de una manera sencilla. Ahí está el cobre, mira, cubo de cobre. ¿Ah?
cubo de cobre. Empezamos por el diagrama lineal. En el diagrama lineal colocamos la temperatura inicial. ¿Cuánto vale la temperatura inicial? Aliaga. Hola, Aliaga. Buenas tardes. Aliaga a la 1. Aliaga a las 2. Aliaga. Nada. Nada. Por si acaso, chicos, yo voy a preguntar en cualquier momento, ¿sí? Tiene que estar atento. Acá está, mira. Solo tiene que leer el problema. Desde 10 grados Celsius hasta 110 grados Celsius. Inicia con 10, termina en 110. El diagrama lineal, ahí está. Inicia con 10, termina, finaliza a 110. Masa, 10 gramos. Calor, ahí está la flechita. ¿Cuánto será el calor? Ahora sí viene, a ver, todas las miradas por acá. Todas las miradas por acá. La ecuación, profesor, ya me estoy aprendiendo. Ya me lo estoy aprendiendo. Masa, calor específico, T final menos inicial, todo eso paréntesis. Listo. Masa vale 10. Calor específico vale 0,093, ahí está. Y final vale 110 menos 10. Ahora mira cómo vamos a hacer un pequeño cambio, chicos. Mira, mira. ¿Qué es lo que he hecho? 10 igualito a 10. 0,093 es lo mismo que decir 93 entre 1000. ¿Por qué entre 1000? Porque hay 3 lugares de decimales. 3 decimales se dice, ¿no? 3 decimales, ahí está. 93 entre 1000. ¿Ya? ¿Por qué 3 decimales? Y 110 menos 10 es 100, pues. Listo, chicos. Ahora se ve mucho más sencillo. Simplification. A ver, simplifiquemos. 10 por 100, 1000. Entre 1000, 1. Eso es lo mismo que decir rayita, rayita, rayita. Todos se van. ¿No? Todos se van. ¿Solito queda quién? El 93. ¿Ves qué sencillo? Esta es pues la habilidad matemática que usted tiene. ¿Ya? 93. 93. A ver, alumno del APU. Hernández. Hola, Hernández. Sí, profesor. Hernández, 93, ¿qué, Hernández? A ver. 93 calorías. Muy bien, Hernández. ¿Ves? Sencillito así. Hernández, ya. Gracias, Hernández, gracias. 93 calorías. O sea que, profesor, el cobre se calienta con poquito calor. Efectivamente. ¿Ah? A ver, ¿quién me dice por qué el cobre se calienta con poquito calor? ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un buen conductor del calor. Los metales son buenos conductores del calor. Rapidito se calienta. ¿Ah? Tú metes tu cucharita al agua hirviendo, rapidito se calienta. ¿Sí? Eso es. Muy bien. En cambio el agua no, pues el agua demora. ¿Sí? Entre el agua y el aluminio, el primero que se calienta es el aluminio, la olla, pues. Después el agua. Y así. Muy bien. Entonces, 2 ejercicios básicos. Cálculo del calor. Para eso necesito la masa, el calor específico, la temperatura final, la temperatura inicial, hago las operaciones, esa es la cantidad de calor. Vamos con otra pregunta distinta. En un vaso de vidrio de 300 gramos, el vidrio 300 gramos, hay 10 gramos de agua a 20 grados. O sea, tenemos un vaso de 300 gramos y dentro de ese vaso tenemos agua. 10 gramos, poquita agua. Y queremos que el conjunto viaje de 20 grados, ¿hasta dónde? Hasta 60 grados. Acá dice, a 20 grados. Hay el calor requerido para calentar el conjunto. ¿A qué conjunto se refiere? ¿A qué conjunto se refiere? Guamán. Hola, Guamán. Buenas tardes. ¿Guamán? Sí, profe. Guamán, ¿a qué conjunto se refiere? ¿Al calor? Sí, pero ¿a quién vamos a dar calor? ¿A quién o quién va a recibir calor acá? Hay 2 elementos. ¿Quiénes son? El vaso de vidrio y El agua. el agua.
ese conjunto. O sea, acá los dos van a ganar calor. Los dos se van a calentar. Cada uno, claro, están juntos, pero cada uno va a ganar calor. Cada uno tiene que calentarse, tanto el vidrio como el agua. Ah, sí, profe, ¿parece difícil? Parece. Acá está, el vidrio y el agua. Los dos se van a calentar. Ah, ya, profesor. Si hay dos sustancias, vidrio y agua, vamos a colocar dos tipos de calor. Calor para el agua y calor para el vidrio. Ah, ya. Más o menos esa es la idea. Diagrama lineal. Empezamos con 20 y terminamos en 60. Acá está escondidito. 60 grados Celsius. 60. Ahí está. Empieza con 20, termina en 60. Pero hay dos sustancias. Mira la primera, el vidrio. 300 gramos de vidrio. Vidrio celestito. Bueno, para diferenciar. La otra sustancia, el agua. Agua, 10 gramos. Calor del vidrio celeste, calor del agua rojo. Los dos van a viajar de 20 a 60 de manera conjunta. ¿Ya? O sea, acá el truquito es de que los dos van a tener la misma temperatura inicial y la misma temperatura final. Es como hacer dos veces, separado, pero aplicando nuestra ecuacioncita, esta. Separado, ¿ya? Separado, chicos. A ver, primero empezamos por el vidrio. Para el vidrio, esta ecuación, la ecuación que está de rojo, para el vidrio. No te olvides que la masa es... Uy, acá ya lo malogré, chicos, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta o no? ¿Sí? Sí, lo hice al revés. Bueno, pero yo lo voy a corregir cuando les voy a entregar. ¿Ya? Suponiendo que el vídeo, acá lo voy a corregir ya. La masa que sea 10 del vídeo, ¿ya? Hacemos un cambio, ¿ya? Este cambio, alternadito, ¿ya? Alternadito. Yo lo voy a cambiar después en el descansito y lo voy a enviar ya corregido. La cosa es que es por separado, suponiendo que sea eso. 10, ¿no? Y el 0,02, que es del vidrio, se coloca como 2 sobre 100. ¿Por qué? Porque es 0,2 céntimos. Ahí está. 60 menos 20, 40. Simplificamos y me sale 8. Bueno. Suponiendo que el agua es de 300 gramos, no, acá casi ya lo malogré. No importa, voy a continuar. Acá era 300, ¿ya? A ver, si fuese 300, ¿cuánto sería? 300 simplemente por 30. Sería 240 acá, 240, ¿ya? Pero he supuesto que es 10-10. Así que usted me entiende esta fallita. El agua, acá sí es verdadero, ¿ah? El agua, 10 gramos, ahí está 10 gramos. Calor específico del agua es 1, temperatura final 60, menos 20. Menos 20, 40. Esto me sale 40 calorías. Y si me piden el total, lo que calculé del vidrio, voy a sumar lo que me sale del agua. Entonces, en este resultado parcial, digo parcial porque lo voy a corregir, debo sumar los dos, lo que me salió del vidrio y lo que me salió del agua. En el agua sí está correcto, chicos, porque la masa es 10, calor específico 1, y la variación de temperatura sí está bien. Solo que acá me he equivocado, en vez de 300 he colocado 10. ¿Ya? O sea, esto por 30, pues. Por 30, 3 por 8, 24, 240 sería. Acá debe ser 240. 240 más 400 debe ser 640. En la corrección les voy a enviar eso. ¿Sí? La cosa es que cuando tengas dos sustancias, lo haces separado con la misma variación de temperatura. Ese es el truquito. ¿Ya? Entonces, con dos sustancias. Vamos ahora con otro cálculo. ¿Qué vamos a hacer ahora? A 20 gramos de agua le vamos a dar calor. El agua estaba primero a 20 grados Celsius. Y cuando le das calor, su temperatura va a aumentar, se va a elevar. ¿Hasta qué temperatura llegará? Esa es la pregunta. ¿Ya? Esa es la pregunta. Profe, ¿para esto hay otra fórmula? No, es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien, es lo mismo. Ahí está, diagrama lineal. Temperatura inicial, 20. ¿Está bien? Temperatura inicial, 20. Temperatura final,
¿Se conoce o no se conoce? Mira la pregunta, dice, ¿cuál es su temperatura final? Esa es la pregunta. O sea, le vamos a dar calor y estando a 20 grados se va a elevar. ¿Hasta dónde se elevará? Bueno, se trata de agua. Entonces, no sabemos la temperatura final. Lo que no se conoce se le vamos a llamar X. Temperatura final X. No lo sé. Y sigo lo mismo. O sea, lo que no conozco le llamo X. Y sigo lo mismo. Masa 20 gramos. Ahí está, dice 20 gramos. En cambio, el calor sí se conoce. Le vamos a dar 1000 calorías. Chicos, el diagrama lineal es lo mismo. Solo que ahora la incógnita cambió. Ya no es Q. Ahora es temperatura final. Es lo mismo. Y es agua. Es agua. La ecuación es lo mismo. Acá está lo que te prometí. La ecuación es lo mismo. ¿Ya? Reemplacemos entonces. Calor. ¿Cuánto vale calor? Hola. ¿Cuánto vale calor? 1000 calorías. ¿Cuánto? 1000 calorías. Calorías. 1000 calorías. Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, ponemos 1000. Ahí está. 1000 igual a 20 la masa. Calor específico 1. Temperatura final X. Inicial 20. Ya está. Profe, 20 por 1, 20. Ese 20 va a pasar a dividir. Ahí está, pásalo a dividir. El 20 que pasó a dividir, deja libre a X menos 20. Este 20 ya se pasó al otro miembro a dividir. Quedó X menos 20. 1000 entre 20, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 50. 50. Ahora este menos 20 al otro lado. Al otro lado. A ver, ¿dónde está, profe? Acá está. Pasa Sumar. sumando. Pasa sumando. 70 es igual a X. ¿Pero quién es X? X es la temperatura final. Listo, chicos. O sea que la respuesta es ¿70 qué? A ver, ¿quién me lo dice? ¿70 qué? Grados Celsius. Grados Celsius. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? ¿Quién me dijo? ¿Ah? Guaitán. ¿Cuál? Guaitán. Cruz Huaytán. No es Maiwa, ¿eh? Cruz Huaytán es... Gracias. Efectivamente. Es 70 grados Celsius. Ya, una más parecida. ¿Ya? Siempre hay con agua y con otra sustancia. Vamos a ver con otra sustancia. ¿A qué temperatura terminará una pieza de 100 gramos de plomo? Ajá, plomo. Ahora es plomo, ¿ah? Que está a 20 grados también. Y que se le entrega también 1000. Es lo mismo, solo que hemos cambiado de sustancia. Es plomo. ¿Y qué con eso, profe? Claro, si es sustancia diferente, el calor específico, ¿cuánto vale? Mira, 0,25. Ah, ya, profe, usted bien vivo, ¿ah? Hace lo mismo, cambia la sustancia, cambia el calor específico. No vayas a colocar uno. No. No es agua. No es agua. Ahí está, plomo. Ahí está, plomito. Ese plomo. El diagrama lineal es lo mismo. Temperatura inicial, 20 grados como en el caso inicial. Digo anterior. La final no conozco, le llamo X. Profe, ¿le puedo llamar Y? Si gusta le llama así Y, pues no hay problema. La masa, 100 gramos. 100 gramos. ¿Ya? Calor, 1000 se conoce. 1000. Profe, ¿siempre va a ser 1000? Depende, puede ser 800. Eso ya depende del problema, ¿ya? La ecuación es lo mismo, ahí está. Y reemplazamos. Mira, calor 1000 en su lugar. Igual, masa 100. Calor específico 0,25. Temperatura final X, menos 20, la inicial. Este 0,25, ¿a qué es igual 0,25 en decimales? Mira, 25 sobre 100. ¿Ya? Este 100 está adelante. 25 sobre 100 salió de 0,25. Y X menos 20 se repite. Simplificamos 100 con 100. Ahí está, se va. Queda 25. Ese 25 va a pasar a dividir a 1000. Pásalo. Ahí está. Pasó a dividir a 1000. Y dejó libre X menos 20. Listo. Ahí está. Divide. 40. 1000 entre 25, 40. Este menos al otro lado. Profesor, esa historia ya me la sé.
Vas a sumar a 40 y sale 60. ¿60 qué? Chicos, Grados Celsius. grados Celsius. Muy bien, chicos. Grados Celsius. Ya. Tenemos todavía, a ver cuánto. 5 minutitos. Ya, vamos a terminar acá. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? Muy bien, Claro, chicos. profesor. Muy bien. Estamos ya terminando. Ajá. Todo buen árbol da buen fruto, chicos. Ahí está, la primera. La segunda. Ya, tenemos hambre. Profesor, Sí. ¿Qué pasó? era de 400, ¿Así? 400 gramos. Ah, Sí. en el ¿no? A ver. ¿No era 100? Acá está 100. De repente en el libro dice 400. ¿Sí? Pero acá lo ha trabajado con 100. ¿Ya? Entonces esto es lo ¿Qué dice, que... profesor? Ya. Si en el libro vale 400, una tareita especial. O sea, será por 4, pues algo así, ¿no? Algo así, por 4 más acá. Cambien algo. Va a cambiar lógicamente. Pero he trabajado con 100, ¿ya? Y sería un problema más, ya con 400. ¿Ya, chicos? Gracias también, gracias. Y entonces acá tienes ya el refrigerio. Claves de nuestra dirigida. Ahí está. Chicos, en la pregunta última, que es la 5, no hay clave. Esta es la respuesta. 14.560 calorías. Y la demás es respuesta. ¿Sí? Muy bien, chicos. Gracias por su comprensión, por su atención.